hombro. A ver, dentro de lo que es el miembro superior e inferior tenemos músculo esquelético. Entonces, dentro del sistema músculo esquelético vamos a encontrar varias estructuras, ¿no? Estructuras óseas, estructuras planas, músculos, ligamentos, tendones, cartílagos también, ¿no? Y los espacios articulares que están ocupados. ¿Por qué están ocupados los espacios articulares? Depende. En algunos solamente tenemos cápsulas articulares con líquido y en algunos vamos a tener incluso cartílagos propios de la articulación, como en el caso de la rodilla que tenemos los meniscos, ¿no? O también el menisco articular, por ejemplo, del ATM, que es el próximo tema de exposición. Ya recuperamos su posición para aquí, con las próximas clases, yo creo que no va a encontrar tiempo de día. Entonces, todas estas estructuras son visibles por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas todas tienen hidrógeno, ¿no? Solamente el hueso cortical es el que no tiene hidrógeno. El resto del hueso, la parte medular, ¿no? Va a tener bastante, la parte esponjosa del hueso tiene bastante hidrógeno debido a las células, ¿no? Que contienen otra composición que no es solamente calcio, sino otras células que van a ser visibles por resonancia magnética. Entonces, dentro de lo que es el estudio por resonancia magnética, el sistema musculoesquelético, digamos, ocupa un lugar bastante importante y de gran demanda, ¿no? Ya que cubre, se puede hacer de todo el sistema musculoesquelético, pero hay, digamos, ya estudios que tienen una demanda muy alta. Y creo que ocupa el primer lugar de estudios del musculoesquelético. Ecografía o resonancia. ¿Cuál? La rodilla. La rodilla es la más, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos son peloteros. Todos seleccionan la rodilla. Es la más. Segundo lugar, ¿quién cree que le sigue? Tobillo. No. Hombro. No son tan bailarines, el hombro. El hombro es la segunda articulación más explorada. Después recién ya viene el tobillo, después la muñeca, más raro el codo, ¿no? Bueno, después la cadera y ya más raro el codo, ¿no? El codo mucho menos, ¿por qué? Porque acá el deporte nacional no es el tenis, ¿no? La tendinitis, ya en otros países sí hay más codo, porque hay más práctica de tenis y da lesiones del codo, ¿no? Acá solamente algunas personas practican tenis, no es muy popular, digamos, ese deporte, pero el fútbol, el vóley, todo el mundo se lesiona la rodilla, el hombro, así que la rodilla, incluso sin practicar deporte, simplemente por sobrepeso ya comienza a lesionarse. Ya fuiste ya. O incluso por condiciones ya genéticas, el desgaste articular por los cartílagos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la IRM de hombro. La resonancia del hombro es, ¿no? una bastante frecuente, pero no es fácil su exploración. ¿Por qué? Porque es una estructura que está situada no en el centro del cuerpo, sino hasta a un lado. Es una estructura, ¿no? que no va a poder ser ubicada necesariamente en el centro del equipo. No vamos a poderla ubicar en el centro del campo magnético, va a estar a un lado. Entonces, por ser excéntrica, ¿no? Va a requerir un posicionamiento digamos, particular, ¿no? Y en algunos casos va a requerir incluso que uno se tenga que acomodar al paciente, ¿no? Más que el paciente se acomode al Las indicaciones más comunes para la resonancia del hombro es, por ejemplo, el hombro doloroso, ¿no? Si les duele por X motivo, sospecha de lesión del manguito rotador, que puede ser uno de los motivos del hombro doloroso, ¿no? Algún síndrome de pinzamiento articular, degeneración, rupturas de tendones, sobre todo del manguito rotador también, el supraespinoso, ¿no? Esto es el que más se lesiona, creo que sufra, todos los manguitos rotadores. El hombro congelado también, y también evaluación de luxaciones recurrentes, ¿no? Hay pacientes que se luxan de forma, digamos, espontánea, pero frecuente, ¿sí? Porque tienen a veces inestabilidad numeral, pero eso se debe a una condición, en muchos casos, de
hiperlaxitud, ¿ya? O hipermóviles. ¿Ya? Cuando tienen hiperlaxitud, no solo se luxan el hombro, se luxan el codo, se luxan cualquier parte del cuerpo y lo regresan inmediatamente. ¿Ya? En algunos casos hacen algún esfuerzo, alguna maniobra, ¿no? Se están, no sé, bañando, se jabonaron, estiraron más tarde, ¿ya? Entonces, cuando esto es recurrente, entonces se evalúa ya por muy bien. Para la resonancia del hombro vamos a utilizar, digamos, tradicionalmente se utiliza una bobina de hombro, implementos, o la otra opción es una bobina flexible. ¿Cuándo usar una? ¿Cuándo usar la otra? Bueno, y ahora actualmente están ya de moda las nuevas bobinas que están saliendo ya en el mercado, ¿sí? Que las promocionan todos los fabricantes, en realidad, o casi todos, que son las bobinas tipo manta, que son unas bobinas que se adaptan a la superficie de la anatomía del paciente, ¿no? Que son un tipo de bobina flexible, pero que no es de esta forma de aritos o abiertas que son como una plancha, sino que son como una manta, como una, más o menos como este cojín, algo así, pero mucho más delgado, que se adapta a la forma del paciente, ¿no? Pero típicamente en la mayoría de equipos y en todas las sedes van a encontrar una bobina de hombro o bobinas flexibles más o menos de este tipo. Hay otro tipo que son un poquito más largas, las del equipo simple, que son como una rejilla, ¿no? Esas galletitas de rejilla, grandes. Ahora, vamos a utilizar también algunas almohadillas, cintas de inmovilización, tapones para los oídos, ¿no? Y bolsas de arena para inmovilizar la extremidad del lado que vamos a explorar del hombro, ¿no? Recordar un poquito de anatomía básica, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que tenemos el tendón del supraespinoso, ¿no? En los cortes coronales vamos a ver este tendón, que se inserta, ¿no? Internamente aquí, en la cabeza humeral, y además vamos a tener, fíjense, tenemos este ligamento, ¿no? Este tendón del bíceps braquial, tendón del bíceps braquial, dentro de la cabeza del ¿no? Recordar estas sensaciones. Tenemos también la corredera bicipital, que va también por donde discurre este tendón del bíceps, ¿no? De la cabeza larga, y además tenemos un receso, ¿no? Axilar de la cavidad articular, o sea que la articulación no termina aquí, ¿no? Tiene un receso un poco más abajo, ¿ya? Un receso articular. También tenemos toda la zona del labrum, ¿no? ¿Sí? Que es cartílago, que en algunos casos puede estar fracturado, ¿no? Y recuerden que también tenemos otra articulación, no solamente si nos concentramos en la melena humeral, sino también en la arteria clavicular, que en algunos casos se puede presentar, ¿no? Un proceso degenerativo o incluso estar subluxado, ¿no? Y recuerden que tenemos un montón de ligamentos que deberían mantener estable la articulación, ¿ya? El ligamento coracoacromial, ¿no? Por aquí, ¿no? Hay ligamento glenohumeral, hay un montón de ligamentos que unen toda la articulación para mantenerla. Dentro de lo que es el manguito rotador, recordemos qué músculos son, algo muy rápido: el supra, el infraespinoso, el subescapular y el teres o radométrico, ¿no? Recordar estos músculos del manguito rotador. Y el resto de músculos ya conocemos que se acuerdan del braquial anterior, del bíceps, del deltoides, ¿no? Del plano mayor. Bueno, hay un montón de tríceps también, ¿no? Que llegan, digamos, a la asociación con la región del hombro. Preparación del paciente. Esta preparación en realidad es para todo estudio que es sin contraste, ¿no? O incluso con contraste cuando se va a hacer por alguna patología que así lo amerita. Y cada paciente que esto lo hemos visto casi en todos, no lo voy a repetir para cada uno. Explicar el procedimiento, retirar objetos metálicos que sean retirables solamente, ¿no? Prótesis dentales, entrecabellos, lífanos, joyas, piercings, ¿no? De forma muy discreta, por tanto, si no tiene algún dispositivo implantado dentro del cuerpo, alguna esquirla, alguna perdigón, ¿no? Dependiendo de la ubicación también, según el estudio que se le hace. Si el paciente, por ejemplo, tiene una bala en el pie, no tiene nada que ver con el hombro. ¿Ya? ¿Sí? ¿O ustedes no harían el estudio?
tiene nada que ver. Y peor si la bala la tiene hace, no sé, pues 5 años, ¿no? Y ya es parte de su cuerpo. ¿Ya? Porque yo he tenido casos de colegas me han llamado, sí, que no le quieren hacer el estudio. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una bala al pie. ¿Y el estudio de qué? De columna cervical. O sea, no tiene sentido, ¿no? Si el estudio fuera de tobillo, de pie, no va a alterar la señal. ¿De qué será también el metal, no? Si será un metal ferromagnético, será plomo, hay que ver también de qué material es el metal que puede tener el paciente. Entonces, o si tiene ya alguna material quirúrgico también, ¿no? Igual, bueno, la mayoría de materiales quirúrgicos de los últimos, no sé, 25 años ya son compatibles, ¿no? Entonces, casi no encontramos. Igual siempre se le pregunta la antigüedad de la operación al paciente, ¿no? Solamente de 2000 hacia adelante todo es compatible, ¿no? Bueno, colocamos vías intravenosas en el caso necesario y asegurarnos que el paciente haya entendido y completado cuestiones de seguridad para ingresar a la sala de resonancia, ¿no? Esto en pacientes que no, digamos, tienen una gran capacidad de entender esto. Hay pacientes a veces que no leen, ¿no? Tienen que ir con un acompañante o explicarles, ¿no? Con calma de qué trata el estudio y que por su seguridad, ¿no? Debe tomarse todas las medidas para no tener un evento, un incidente adverso, ¿no? Por no haber advertido sobre algún objeto perdido, ¿no? Muy bien. Posición del paciente. Dependiendo del tipo de antena, miren, esta es una antena que se metía el ojo, ya esta antena creo que ya no está en el mercado, la mayoría son de este tipo, ¿vale? Y los otros son las antenas flexibles. El paciente va a estar en decúbito supino, ¿no? Con el hombro posicionado dentro de la antena, cuando es una antena de hombro, o rodeado de la antena flexible, ya sea tipo manta o tipo aritos o tipo banda flexible. Y el brazo debe estar extendido, de preferencia, esto no es obligatorio porque incluso ni siquiera los manuales de televisión, pero de preferencia debe estar en rotación neutra o supinación, no interna. Entonces hay que evaluar, y en qué caso yo voy a decir, neutra o supinación, a qué paciente es supinación, a qué paciente es neutra, va a depender de la tolerancia del paciente. Hay pacientes que en rotación externa les duele hasta el alma, porque viene por algo doloroso. Recuerden que el paciente viene con dolor, no viene un paciente sano, ¿ya? Entonces, tienen que ir viendo en qué posición se mantiene. Ahora, es difícil que el paciente mantenga esa posición. Ustedes digan ya, ponga la mano hacia arriba y manténgala toda la prueba. No lo va a hacer. Pues lo que tienen que hacer ustedes es colocarle, ¿no? Un saco de arena, no un saco de 40 kilos, sino otro saquito chiquito. En el equipo, parecido a los bolos compensador que hay para radioterapia, ya habrán conocido ustedes. Pero en los equipos de resonancia suelen venir 2 saquitos larguitos como estos que hemos visto acá. Así que y eso se lo coloca sobre la palma de la mano, ya sea que esté en posición externa completa o casi neutra, digamos, ¿no? Para inmovilizar lo que el paciente tenga la extremidad sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Que se mantenga fija simplemente por la fricción de la bolsa aérea. Una vez que tenemos ya el paciente posicionado, ¿no? Se le va a indicar que mantenga una respiración suave, evite realizar movimientos de cabeza, cuello y extremidades. Adicionalmente, ¿ya? En algunos casos se les puede colocar acá unos cojines, ¿no? Para que la extremidad esté un poco más cómoda, ¿no? El codo que no esté en el aire, que no esté chocando, ¿no? Cojines, o incluso hay como unas curvas de plástico para sujetar la extremidad, ¿no? De ese lado. Y además se puede también inclinar todo el tórax hacia el lado de la extremidad que estamos explorando, hacia el hombro. ¿Por qué? Porque recuerden que el plano de la escápula, el plano de la articulación escapulohumeral no es un plano ortogonal al cuerpo, no es paralelo al cuerpo, sino que es un plano oblicuo. Entonces, para disminuir esa oblicuidad y que sus cortes coronales y sagitales sean más cercanos al plano del cuerpo, entonces se inclina, se levanta el otro lado y se inclina sobre este lado, ¿no? O sea, estaría en una posición oblicua posterior del lado afectado, ¿ya? Con el uso de algunos cojines colocados en el lado contralateral. Eso también puede ayudar a que el paciente esté incluso un poquito más hacia el centro, no tan al extremo. ¿Okay? Una vez que tenemos el paciente posicionado, hacemos los localizadores, 1, 2, 3, coronal, axial, sagital, y luego, fíjense acá, miren la orientación de la articulación escapulohumeral, está casi 45 grados. ¿Se dan cuenta?
¿No? Esto es porque el paciente no lo han inclinado, parece que más bien lo han inclinado de este lado y debió ser del otro lado. ¿No? Parece que el paciente está como levantando este lado y debe ser lo contrario para que este plano oblicuo de la articulación escapulohumeral, que es el que vamos a seguir después, esté más bien más cercano a un plano coronal del cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver después aquí está un poquito mejor. Y vamos a orientar los cortes en los siguientes reparos, ¿no? Y también cobertura. Es importante tener la cobertura. Debe abarcar en el plano axial, estamos en el plano axial, le voy a decir. No importa. Ahí dice plano axial. Todos leen, ¿no? La P, el plano, la A y la L. Esta es la planificación en el plano axial, o sea, de cortes axiales, ¿ya? O transversales. Deben abarcar desde la articulación acromioclavicular hasta incluir el receso articular. O sea, no acaba aquí donde acaba la cabeza femoral, sino mucho más abajo, porque hay un receso articular que acabamos de revisar. ¿Sí? Este es el receso axilar de la articulación. ¿Qué? Uy, se fue. De paso lo bajamos. En la imagen sagital, ¿no? Que abarque y también más o menos que sea perpendicular al eje del húmero, ¿no? Y que abarque toda la articulación, ¿no? Y parte de la escápula. No es necesario que esté toda la escápula, porque no es un estudio de escápula, pero sí debe abarcar al menos toda la articulación. En el plano coronal, ¿no? Tradicionalmente y en los libros ustedes van a encontrar que se sigue el eje del músculo. ¿Qué músculo será este? El supraespinoso. ¿Ya? Entonces eso ya no es así. ¿Ya? Sí se puede seguir siempre y cuando lo vean, pero cuando el paciente viene por sospecha de ruptura del tendón del supraespinoso no lo van a encontrar por ningún lado, porque va a estar retraído. Entonces ahí el eje que se va a seguir es perpendicular a la articulación escapulohumeral. ¿Ya? Si lo ven el supraespinoso, viene por ustedes. Pero si no lo ven, tienen que usar otro reparo. Los reparos más fijos son los reparos óseos articulares, no los reparos de ligamentos o tendones, o músculos, porque pueden estar rotos o fuera de su sitio, ¿no? Entonces, o atrofiados también. ¿Ya? Pero si lo encuentran, pueden seguir el plano del músculo supraespinoso, paralelo al supraespinoso, o perpendicular a la articulación escapulohumeral. Igual seguir el eje del húmero, ¿no? Y tener un campo de visión suficiente que permita ver toda la cabeza humeral, el cuello, ¿no? El humeral, y toda la parte articular, ¿no? Y parte del escápula, ¿no? También la función paracoides y también la articulación muscular. En el plano sagital, bueno, se lo dejo para su imaginación. Hay que seguir un paralelo a la articulación escapulohumeral, perpendicular al músculo supraespinoso o paralelo a la articulación escapulohumeral en este eje, no la vemos, pero que está aquí. ¿Ya? Y debe abarcar, ¿no? Sobre todo, más o menos un campo de visión, más o menos las dimensiones suelen ser más o menos de 160% de visión, o sea, 16 centímetros. ¿Ya? Eso puede variar dependiendo del tamaño del paciente. Algo que les quería comentar ya, entonces más o menos. ¿De dónde a dónde debe abarcar? Debe abarcar desde por fuera de la cabeza femoral, ¿no? Y aquí debe abarcar al menos, ¿no? Cubrir toda la articulación y parte del músculo supraespinoso. ¿Ya? Porque si no lo vemos, ¿no? Vamos a estar reflexos. Igual en el plano coronal debe cubrir hasta el deltoides y aquí adelante sobrepasar la apófisis coracoide, que no la vemos aquí, la vamos a ver en otro momento. El protocolo de rutina, hay varios protocolos en los libros, ¿ya? Pero muchos de ellos están desde el punto de vista de solamente el autor, ¿ya? O solo de su centro, que es donde son los autores de estos libros, vamos anteriormente, ¿no? Entonces,
algo un poquito más estandarizado. Bueno, acá en Perú todavía no hay nada estándar, lamentablemente, salvo uno que otro centro por ahí que está lanzando su protocolo, ¿no? Y hay una idea más o menos de hacer una recopilación de protocolos por ahí con los colegas, pero en muchos casos no se coincide todavía, no hay un consenso porque algunas escuelas son muy distintas y algunos médicos se forman en un centro y otros se forman en otro centro. Pero esto, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hay en Europa, ¿no? Que es más o menos una fuente confiable, estandarizada, ¿no? Y que no se mueve por intereses económicos como los mismos, ¿no? De Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, en Europa existe la sociedad de resonancia magnética musculoesquelética y ellos tienen más o menos esto. Ahora, aquí hay algunas variantes. Por ejemplo, para el hombro, ellos piden ponderaciones, ¿no? Con supresión de la grasa FS, FATSAT, en los 3 planos, ¿ya? Y le llaman coronales oblicuos, sagitales oblicuos, ¿no? Y solamente el axial le llaman axial. ¿Por qué? Porque ese axial más o menos sigue el plano de la articulación, se parece bastante a un axial, mientras que el coronal y el sagital van de forma oblicua realmente. Este es un plano oblicuo, ya no es un coronal puro, es un plano oblicuo, y si fuera un paciente que más o menos tiene una orientación es mucho más oblicuo, ya casi parece un sagital, ¿no? Entonces por eso le llama coronal oblicuo y sagital oblicuo, que es perpendicular a ese coronal oblicuo, ¿ya? Opcionalmente podría ser un axial eco de gradiente, ¿no? Un T2, acá no ponen la ponderación, pero es un T2 gradiente, y el campo de visión máximo como que está alrededor de los 16 centímetros, ¿no? El sensor de corte, aquellos proponen 3.5, el paciente más pequeño es el 3, recuerden que los soportes, ¿no? Incluso cortes de 4 milímetros, y el tiempo de eco, eso sí lo especifican ellos, ¿no? En este caso es un tiempo de eco de 40. Ahora, este tiempo de eco, ¿a ustedes les parece un tiempo de eco largo o corto? A ver, Claro. ¿qué opinan de ese tiempo de eco? Si es T1, ¿está bien este tiempo de eco? Si es T2, ¿está bien este tiempo de eco? Tampoco. Ya, entonces no es ninguno de los dos. Este tiempo de eco lo usan para una ponderación, entre comillas, densidad protónica, pero que no le llaman densidad protónica. Por eso ellos no ponen ni T1 ni T2. Miren que acá en el T2 ponen de 80 a 100. Está bien, es un tiempo de eco, ¿no? Según la literatura. 80, 90, 100. Es un tiempo de eco largo para un T2. Para el sagital oblicuo de T1 dice el tiempo de eco mínimo. ¿Cuánto será el mínimo? Lo mínimo que les permite el equipo. De repente 8, 9, 10 milisegundos. Pero para estas ponderaciones, ya, estas ponderaciones son con tiempo de repetición largo y tiempo de eco intermedio, que no es ni corto ni largo, está entre 40 y 60. Ellos llaman a esto una ponderación intermedia porque no le quieren llamar densidad protónica propiamente, ¿ya? Entonces, es intermedio, y esto es una secuencia, ¿no? Con supresión de grasa con un tiempo largo de repetición y un tiempo de eco entre el tradicional densidad protónica, que por ejemplo está entre 10 a 20, la densidad protónica tradicional, y el tradicional T2, 80 a 100. Este en medio es entre 40 y 60. ¿Ya? Y la ventaja de esta secuencia es que el tiempo de eco es suficientemente corto para mantener una buena señal de la anatomía y también lo suficientemente largo para que haya ponderación de 2, o sea que haya hiperintensidad de líquido. Es una ponderación que me da información anatómica y me da información patológica de procesos inflamatorios. ¿Okay? ¿No? Y para el estilo ellos dicen que el tiempo de inversión debe estar entre 140 y 150 para equipos de 1.5, pero equipos de 3 no lo dicen, ¿no? Bueno, entonces el resultado más o menos es algo así como esto, ¿no? Bueno, acá la situación no estuvo buena. Ese es el problema del banco. No siempre se logra una buena saturación de la grasa, porque acá la grasa debería estar en hipointensa, ¿no? Debería, pero no es
está. ¿Por qué? Porque está el paciente muy al extremo y el campo, como ya eso ya no es tan homogéneo como lo es en el centro, ya se pierde un poco la punción. Acá sí está un poco mejor la saturación de la grasa, ¿no? Acá sí se ha saturado, acá también más o menos por acá. Esto más o menos, en resumen, las imágenes que se tienen para hombre. ¿Ya? Entonces, densidad protónica con ponderación intermedia y supresión de la grasa en los tres planos, un T1 y un T2. Suficiente, ¿no? Opcionales de esto, una axial eco de gradiente, algunos centros lo hacen y aquí por ahí. Pero sí o sí va, densidad protónica con supresión de grasa, puede ser que es esta ponderación intermedia para los europeos. Un poquito de anatomía para recordar, ¿no? Tenemos ¿dónde es anterior? ¿Dónde es posterior? Anterior es acá, posterior es acá, lateral obviamente, acá tenemos caja torácica, deltoides, que envuelve todo el hombro, cabeza humeral, no lo dice, pero este es el tendón del bíceps, ¿no? Troquíter, cavidad articular, ¿no? Labro inferior glenoideo, hay un cartílago, ¿no? La glena humeral, músculo subescapular que está por delante, ¿no? Y por detrás está infraespinoso. ¿Ya? Por detrás está el infraespinoso. En un corte coronal tenemos aquí otra vez el deltoides, ¿no? El acromio, parte del musculo, el supraespinoso, articulación escapulohumeral, receso, el receso acá, hay un ligamento glenohumeral. Tenemos aquí, bueno, acá también está parte de los tubérculos del bebé, no se ve acá en este corte, no se ve, pero sí se nota la diferencia de la cortadura, ¿no? Intertubercular, la glenohumeral, y bueno, acá hay unos vasitos para el soporte. Incluso espinoso, articulación acromioclavicular, la fecha de esta un poquito más arriba. Ya, está señalando el tendón del supraespinoso. Está más arriba, porque no veo clavícula, parte de la clavícula y aquí está la clavícula, ¿no? Debe estar más arriba de la flecha. Músculo trapecio, deltoides, ¿no? Si este es el supraespinoso, por detrás debe estar el infraespinoso, pero aquí tenemos el subescapular. ¿Sí? Bueno, y acá igual vemos la forma del troquíter para que pase el tendón del bíceps. Un corte sagital, ¿no? En la parte externa, músculo deltoides, la parte anterior, músculo pectoral. Recuerden que este es un sagital oblicuo, no es un sagital estricto, y el otro también es un coronal oblicuo, que sigue el hecho de la articulación. Acá tenemos músculo deltoides y por delante el pectoral. Tenemos parte del acromio y la clavícula, no se ve aquí. El bíceps braquial, el tendón, ¿no? Que está por aquí arriba. Y ya por acá adelante, por acá detrás tenemos el tríceps, ¿no? Que es posterior, y por delante el bíceps, ¿no? Que es parte del brazo. Otro cortecito. Muy bien. Ahora pasamos a ver la resonancia del codo. En el codo, ¿no? La resonancia también es bastante útil, pero es menos frecuente, ¿no? Sobre todo, la ecografía resuelve actualmente la ecografía musculoesquelética, resuelve bastante patología, en aquellas, por ejemplo, la tendinitis, la tendinitis, que son codos, ¿no? Se resuelve con la ecografía, y la resonancia es una técnica también que obviamente va a tener una información bastante detallada, pero tenemos un problema, que no hay bobina de codo. No hay una bobina dedicada para el codo. Actualmente la tendencia es que yo tampoco no hay bobinas para ninguna articulación, que todos sean bobinas flexibles que se adapten. ¿Ya? Esa es una tendencia nueva. O sea, todo lo que ustedes están viendo sucede de acá en unos 5 años, de repente va a desaparecer y van a ser otras bobinas, ¿no? Parecen unas telitas.
Y en el caso del codo, en alguna serie han visto bobina de codo, no hay bobina de codo, no existe. ¿Ya? Entonces se va a utilizar distintas bobinas que se puedan adaptar al codo. Bobinas flexibles, bobinas de rodilla, algunos, bobinas de articulación pequeña, o bobinas loop, ¿no? Este tipo A. Entonces, entre las indicaciones más comunes tenemos neuropatías compresivas del nervio cubital, rupturas de algún tendón, por ejemplo del brachial, defectos osteocondrales, ¿no? Traumas, sobre todo lesiones de ligamentos, colateral, lesiones de masa en tejido blando, o desgarro, rupturas musculares, ¿no? Que no se van a ver fácilmente por la ecografía. El equipamiento suele incluir, como le dije, bobinas flexibles, ¿no? En una de las marcas de equipos hay esta bobina que se parece a una bobina de codo, pero no está descrita como una bobina de codo, está descrita como una bobina de articulación pequeña. O sea, esta bobina incluso a veces la incluyen en el set pediátrico, ¿no? ¿Sí? A nosotros nos la querían educar como bobina pediátrica, pero no es una pediátrica, es bobina de articulación pequeña. ¿Ya? A cambio pedimos una neuroespinal de niño. ¿Sí? Entonces, pero esta bobina, por ejemplo, se puede adaptar bien para el codo, tiene más o menos la forma, ¿eh? Para un codo o una rodilla de niño, ¿no? Un tobillo de niño, una rodilla, ¿no? Pequeña. O si no, usamos los bobinas flexibles. Bueno, rodillas, tapones, todo recordemos, es una articulación formada por tres huesos, tiene una cápsula vestibular, tiene una serie de ligamentos, ¿no? Que unen justamente y mantienen estable toda esta articulación, ¿no? Por esta cápsula, ¿no? Y vamos a tener algunos tendones que se insertan, ¿no? Como la difusión del músculo braquial, son del tendón del bíceps en la tuberosidad radial, ¿no? Y también acá tenemos el tendón del bíceps braquial, ¿no? Y bueno, una serie de ligamentos que mantienen fija la articulación. Al recordar algunos músculos, porque son flexores, ¿no? Tenemos el braquial anterior, ¿no? Tenemos un fascículo del bíceps, porque el otro fascículo del bíceps es supinador, no es flexor. ¿No? Y los músculos extensores tenemos el tríceps braquial, principalmente, pero también el anconio, que es un músculo pequeñito que ahorita ya todos se olvidaron que existía, ¿no? Que está en la parte posterior del codo, es así chiquitito, ¿no? Posición del paciente. El paciente va a estar en decúbito supino, como esto. Esta es una posición bastante cómoda, siempre y cuando el paciente se ha dado un paciente gordito ni se les ocurre hacer esta posición, no va a salir. No va a salir, ¿por qué? Porque el codo va a estar muy tenemos que hacer otra posición más incómoda para el paciente, que es entrar con el codo así estirado, ¿no? Como si le estuvieras jalando ahí. Entonces, esta es la posición, digamos, habitual siempre y cuando el paciente tenga las dimensiones que tú necesitas, ¿no? Entonces, decúbito supino con el codo posicionado en el centro de la antena que vamos a utilizar, es este tipo, ¿no? Y el brazo extendido con la mano en supinación. Eso es en condiciones ideales, ¿no? Hay que indicar al paciente que los movimientos del superior, que respire suave, ¿no? Que no se mueva, no se va a quedar dormido, ¿no? Y hay que inmovilizarlo, colocarle acá una bolsita de arena para que no vaya a mover, ¿ya? Y todo con almohadillas, nada de estar en el aire. Hacemos localizadores en los tres planos, ¿no? Prácticamente esto, por ejemplo, está hecho en esa misma posición, por acá se ve parte de la prómina, me parece. Y luego comenzamos a orientar los cortes. Estos van a seguir el eje de la articulación, ¿no? Del codo, esta articulación que entre el húmero y el cúbito y el radio. Van a ser paralelos a esta línea articular, ¿ya? Para los cortes axiales. Y en el plano sagital, procurar también, si el paciente tiene el brazo extendido, perpendicular al eje
imagen donde se ve la articulación húmero-cubital, ¿no? Con el olecrano, y vamos a buscar paralelos a ese eje articular, ¿no? La articulación húmero-cubital, aquí también con la articulación húmero-cubital en el plano coronal. Debemos cubrir desde la parte más posterior de los planos musculares hasta la parte más anterior donde veamos el bíceps braquial, ¿ya? Y que tiene su fascículo que se va hasta el rabo, ¿no? Y el plano sagital perpendicular a esta línea articular, ¿no? A esta línea articular que ya habíamos visto antes, ¿no? Y esta de los epicóndilos, esta línea que une los epicóndilos, ¿no? Una línea de referencia, ¿ya? Perpendicular a esas dos líneas articulares, línea articular y línea de los, digamos, epicóndilos. Ok, en el protocolo de rutina vamos a también tener axial, coronal y sagital, ¿no? Fíjense, axial, coronal y sagital en ponderación intermedia con supresión de la grasa, ¿ya? Adicionalmente vamos a tener un coronal T1, esto es opcional, les digo, es un ejemplo, ¿ya? Un T1 y en este caso han preferido un DT en lugar de un T2, ¿ya? Y opcional, un ecogradiente, en este caso en el plano coronal es más útil que en otro plano, ¿no? Para poder ver bien la articulación. Y el campo de visión es un poco más pequeño, acá tenemos un campo de visión de máximo 14 centímetros, puede ser de 12, de 13, no hay problema, máximo 14. Y vamos a tener una imagen más o menos como esta, ¿no? La ponderación intermedia que tenemos aquí, aquí, en los tres planos, ¿no? Axial, aunque no saturó bien acá, coronal, acá sí saturó bien, sagital, ¿no? El ecogradiente coronal, el T1 y la densidad protónica, ¿no? Un poquito de anatomía para recordar. Acá está el anconio, miren qué bonito, para ver cuál es que era, ¿no? Un músculo pequeñito, chiquito. Aquí tenemos el músculo braquial, ¿no? El músculo braquial acá, el brachio radial. El brachio radial en realidad es uno de los fascículos de bíceps. Tenemos la cápsula articular, ¿no? Y tenemos aquí los epicóndilos, ¿no? El epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, ¿ya? Y por aquí vamos a tener entre el epicóndilo medial y el olecrano un canal que es el canal para el nervio cubital, ¿no? Este que se lo tocan les pasa corriente, ya, este mismo, ¿no? Que ahí lo tenemos. Acá hay un pequeño ejemplo del bíceps braquial. Vamos a otro cortecito donde ya no se ve el anconio, un dedo chiquitito, ¿no? Igual tenemos los epicóndilos medial y lateral, los braquial, la arteria braquial, el músculo clonador redondo, este lado, y ahí hay un pedacito del anconio para este lado. Otro corte, igual vemos los músculos, bueno, acá vemos el clonador redondo, al revés. Bien, un rato de paso para este lado. Y acá tenemos el olecrano y nuevamente acá ya tenemos la parte del tríceps braquial que estamos viendo un pedacito de sujeción por aquí. Ahora, en un plano sagital vamos a evaluar tanto la articulación con el radio, con la cabeza radial, ¿no? ¿Sí? En el cóndilo humeral, como la articulación con el cúbito, propio humeral. Tenemos aquí la fosa olecraniana y la fosa coronariana, y por delante y por detrás tenemos las almohadillas grasas. ¿Sí? Recuerden que hay unas almohadillas grasas, ¿no? Con las cuales vamos a ver si hay alguna lesión, si es que estas almohadillas están desplazadas, ¿no? Un signo indirecto de que puede haber alguna lesión traumática.
que nos tenemos acá, bueno, tenemos acá el músculo braquial, el nervio radial que está cortadito, la fosa del líquido, el tríceps braquial, y por este lado ya tenemos el músculo lateral, el músculo supinador, el músculo radial y el coronador. En un corte coronal vamos a tener la vista de la articulación del húmero con los dos huesos del antebrazo, que viene a ser el radio y el cúbito, y vamos a poder evaluar las líneas articulares, ¿no? Así como también incluso la articulación entre estos dos. Recuerda que hay una leve zona articular de cavidad articular entre el rodete, ¿no?, de la cabeza radial con una superficie articular del húmero, ¿no? Entonces también hay que ver esa articulación radiocubital. La cabeza radio y esta zona articular y la articulación con el cóndilo. Claro que con fuerza, como tenemos, depende del nivel de corte. El nivel de fuerza lo tenemos por es tan delgado el espacio. Tenemos que la muñeca es una estructura compleja, pero es un poquito más fácil de estudiar, ¿no? Va a depender de la colaboración del paciente, ¿no? Es una estructura que tiene un peso, que es una cosa del cargo, ¿no? Y la resonancia de la muñeca va a permitir ver las estructuras articulares y que no se pueden ver por otros métodos, ¿no? Se pueden ver por tomografía, que nos va a permitir ver estas estructuras y ver si hay algún compromiso o compresión de estructuras, ¿no? Dentro de las indicaciones de campo, la valoración de un dolor, ¿no?, de origen desconocido, puede ser aplicado en el FCT, todos saben que es el FCT, ¿no? El fibrocartílago triangular, que es el que ocupa el espacio entre el cúbito y el carpo. Recuerden que en la muñeca tenemos articulación radiocarpal, pero no hay cúbito carpal. El radio es escafoides encima con el semilunar, ¿no? Parte del escafoide, pero no hay ningún hueso del carpo, porque en medio de ellos está el fibrocartílago, una estructura llamada fibrocartílago triangular. También los podría decir por eso, por los necrosis semilunar, el primer cuerno, ganglios, túbulos, la evaluación de la necrosis escafoides, ¿no? Si es un trauma, a veces por resonancia es el método, digamos, indicado para ver esta oculta. Diagnóstico del túnel carpiano. ¿Quién te acuerda del túnel carpiano? ¿Qué estructuras pasan por el túnel carpiano? Sí, sí. ¿Qué estructuras que pasan los tendones de los flexores de la mano? Y en medio de todos ellos está el nervio mediano. Un síndrome, bueno, hay una compresión de este nervio por el proceso inflamatorio. Justamente da este síndrome del túnel carpiano que hay un dolor, limitación funcional por compresión del nervio mediano, que está rodeado de los tendones, ¿no?, flexores en la cara. También evaluación temprana de la artritis reumatoide. Esta es una puesta de moda también. Te piden de muñecas o de mano, así como rayos X, ¿no? Para personas de 9, evolución temprana precoz de artritis reumatoide. Si fuera fácil hacer 2 manos y 2 muñecas, en un solo día, claro. Evaluación de los ligamentos estaculares.
siempre tenemos unas estrategias así. Siempre lo metemos en posición. Sale todo. Evaluación de ligamentos también, el escápulo lunar, el escápulo tendal, que unen los huesos del carpo, también se pueden evaluar, ¿no? Para ver, para en caso de sospecha. ¿Qué equipamiento utilizamos? Vamos a usar esta muñeca, ¿no? Que en algunos centros de repente la han visto, ¿no? Que es como una sandwichera donde meten la mano y la muñeca, o si no, una bobina flexible, ¿no? Para estudiarlo. Igual siempre tapones, ¿no? Bandas de sugestión, es el necesario, sí, también en muñeca se utiliza cojines y sacos de arena. Algunos ligamentos, bueno, en realidad hay ligamentos de hueso a hueso y todos los ligamentos se pueden imaginar, ¿ya? Del radio como el pulpo, el ligamento, del radio al escafoides, del escafoides al semilunar también hay ligamentos, ¿ya? Entonces todos los huesos están fijos por ligamentos y de toda la cantidad de ligamentos que hay, ¿no? Pero en la zona donde está el cúbito, ¿cuál es el cúbito? ¿Este o este? 1, 2, 3, ya, jalados. El radio es más ancho distalmente, el cúbito es más delgado. Entonces, y proximalmente el radio es más delgado y el cúbito es más grande. Entonces, en el codo el hueso más grande es el cúbito. Y en la muñeca el hueso más grande es el radio. Entonces, entre el cúbito y el carpo no tenemos un hueso directamente que se articule con el cúbito, sino tenemos un fibrocartílago triangular. Está ocupado por un espacio. Se ve en una radiografía se ve un espacio. El espacio está ocupado por este fibrocartílago triangular, es una estructura fibrocartilaginosa que en algunas ocasiones se puede lesionar, o sea, se puede fracturar, puede haber una ruptura de este fibrocartílago. Por eso es lesión en el FCT. Muy común, ¿ya? Para realizar el estudio, si se utiliza esta antena, hay dos opciones: colocarlo como el paciente echado de cuello supino y la mano en posición lateral, ¿no? ¿Sí? Así como lo ven, echadito y la mano de perfil, ¿no? Entonces, la antena va a estar a un lado, ¿no? Ventajas, desventajas. Bueno, ventaja, que el paciente puede que esté más cómodo, ¿no? ¿Sí? Desventaja es que están al borde del campo magnético. Entonces la imagen no siempre es tan homogénea. Y a veces, por más que digan sí, la antena, ponga ahí, sale no tan bien. La otra posición es que el paciente estire el brazo, ¿no? Entra boca abajo y estira su bracito y pone la antena en el centro del campo y ahí sale muy bien. Desventaja, si el paciente tiene un doloroso además, no va a tolerar. No, hay que ser rápido para hacer los estudios. Menos mal con el desarrollo de los nuevos secuencias, guía y todo eso, se estudia pues, se reduce la mitad del tiempo, porque normalmente se hacía en 25 minutos, ahora y con los brazos estirados, ahora se hace en 10 minutos, 15 minutos, es mucho más rápido. Entonces, cada vez se está haciendo que todo sea más rápido para comodidad del paciente. Así que cuando la radio,
Este es un eje. Entre el radio y un eje perpendicular a este eje. Ya sea como de referencia, además siempre este eje con el radio circular y el hueso grande. Vamos a tener más o menos un campo de visión pequeño, ¿cuánto será? 10 por 10 centímetros. Están todos los sensores, ¿no? Que buscar un plano paralelo a la punta del campo. Al eje del radio, de modo que presentar todos los huesos de campo y los otros. Tengamos una imagen más o menos. Y debe haber no solamente las estructuras, sino que aquí también hay telones que van hacia los lados. De las tenemos este espacio triangular ocupado por el fibro capilar. Protocolo de rutina, igual vamos a tener en este caso densidad protónica, acá sí son densidad planos, ¿ya? Con saturación de la grasa, porque todo lo que es cultura categorías vamos a tener densidad en los tres planos, ¿no? Alguna secuencia anatómica T1, T2 a veces, o 2T1 como en este caso. Entonces van a pedir una secuencia de código gradiente, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en la clínica piden una secuencia 3D coronal, ¿no? Que es ecogradiente. Y más o menos los resultados es esto, que son las secuencias 2D, estas son con supresión de grasa, supresión de grasa, supresión de grasa, anatómicas de 1, ¿no? Secuencia volumétrica por hora. Esto lo vamos a ver. Están dentro del canal del carro, ¿no? Y aquí en medio de todo esto está el nervio, ¿ya? Aquí también lo vemos, ¿no? Todos los tendones se ven como hiposeñal, mientras que el nervio M se ve como isoseñal, ¿no? Se ve con todas sus fibras internas como medio puntiforme, ¿ya? También. Acá tenemos los sensores que están en la cara dorsal, y dependiendo del nivel de corte ustedes van a ver evolución lunar, ¿no? En este caso el biciforme también lo van a poder ver en el corte de, ¿no? Vamos a ver la relación que en este caso es de el radio, ¿no? Con el escafoide, y en los cortes coronales, tanto los tendones de los flexores, ¿no? La relación que hay entre las distintas articulaciones, por ejemplo, el trapecio con la base del metacarpiano o el trapecio con el escafoides, ¿no? O el pisiforme. Grande, gachoso, el piramidal, el semilunar, tiro, ¿no?
entre el cúbito y las OCP o PBK. Digamos, no hay tanto misterio en hacer estas estructuras. Ahora, sobre dos partes, ¿no? Pero la cadera, por ejemplo, es una estructura que ha ganado ya gran aceptación. Realiza para ver, por ejemplo, de cabeza femoral, ¿no? O también procesos, ¿no? De cabeza vascular, inflamatorios degenerativos. Se realiza ya sea de forma unilateral o bilateral, son planchas de fracturas ocultas también, que de repente no se ven en forma de radiografía. Hay dudas, desgarros musculares y desgarros de lado, ¿no? Del cartílago al acetábulo. Eso es los daños condrales o patologías articulares, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la situación en la cual, digamos, tiene ventaja sobre otras técnicas. Para esto vamos a utilizar una bobina. Recordar algunas una cápsula, y tenemos el labrum acetabular, que es el ¿no? Que recubre todo el acetato, ¿no? El castillo que acá con una punta se recubre. Es muy común a veces que el labrum acetabular. La posición del paciente va a ser el decúbito supino, ¿no? Algunos no indican nada, ya. En la práctica tiene un poquito más de representación la zona del cuello femoral, sobre todo cuando el estudio es bilateral, ¿no? Para que se pueda ver los cuellos femorales. La antena se coloca a nivel de las caderas o a nivel de la articulación femoral y la tranquilo, ¿no? Hay que tener una respiración vamos a, si el estudio es bilateral, vamos a seguir la línea que une las dos articulares, ¿no? Por encima del borde superior de las cabezas femorales, ¿no? Vamos a trazar una línea. También trazamos una línea que une las dos cabezas femorales, ¿sí? Y vamos a estar cortes paralelo hasta por detrás de la cabeza femoral, incluyendo la zona de todo el cuello y parte del canto, ¿no? Y esto es tal, acá sí hay algunas
posición perpendicular al cuello femoral, ¿no? Entonces ahí digamos hay algunas ejemplos de cuando uno se foto. Pero cuando hacemos planos para el labrum específicamente, ahí sí tenemos que sí o sí seguir cuello plano coronal oblicuo, ¿no? Puede ser bilateral, se evalúa lado por lado, ¿no? Entonces seguimos el cuello femoral tanto en esta orientación, en este corte axial, como en este corte corona, seguimos el cuello. De ahí la importancia de hacer el estudio en rotación interna para que veamos el cuello más estirado. Cada oblicuo perpendicular al cuello. Y aquí va a seguir más o menos el eje, no perpendicular al cuello, sino el eje del el protocolo de rutina para una cadera estándar, ¿no? Incluye una imagen coronal de toda la secuencia STIR, o sea, supresión de grasa por técnicas, ¿no? Con cortes más o menos gruesos, ¿no? Un campo de visión bastante grande, 40 centímetros, ¿no? Bastante amplio, que incluye obviamente ambas caderas de toda la pelvis. Luego ya vienen los campos de visión de 16 centímetros unilaterales, ¿no? Que van a ser en ponderaciones, como decía, protónica o con saturación de grasa o grasa, ¿no? En coronal, en sagital y en axial oblicuo. O sea, este que mostró. Y un coronal también PU, ¿no? Entonces también se utilizan secuencias con supresión de la grasa en los planos y, ¿no? Además de un estilo de toda el protocolo estándar para la cadera, ¿no? Entonces están en supresión axial oblicuo y sagital, ¿no? Axial oblicuo es porque este es un axial unilateral que no va de el cuello, ya es un axial oblicuo, sigue el cuello, por eso ven el cuello acá bien largo, ¿no? Y el cuello femoral, nada que el eje del cuello, ¿ya? Un axial oblicuo y este es un sagital, ¿no? Contracción intermedia con saturación de grasa. Igual este es un coronal siguiendo este eje. ¿Qué estructuras vamos a ver? Bueno, hay un montón de estructuras, tanto de músculos que están cercanos, como los músculos glúteos, el músculo menor o el músculo mediano, ¿no? Por ejemplo, los autores, ¿no? Pues están alrededor de la articulación. Y en la misma articulación vamos a ver el lado de este cartílago que reviste aquí, que se ve con señal, la fosa acetabular, ¿no? La fobia de la cabeza, ¿no? En ocasiones vamos a poder ver también el ligamento, ¿sí? El ligamento de la cabeza, el ligamento redondo, el ligamento iliofemoral, ¿no? Y todo lo que es, digamos, el revestimiento del cartílago, tanto de la cabeza femoral como de acetal, ¿no? Acá también más de imagen similar, en corte un poquito más posterior, y me capta la línea de referencia. De la acetábula, la fosa acetabular, ¿no? La cabeza y el lado, ¿no? El lado no supra. Entonces se evalúa todo el cartílago para subir hacia la acetábula. Pueden hacer más, pero eso es lo que no te duraba mucho.
formando la cabeza. Y se va rodando para lo que recubre la cita en extensión por fuera, ¿no? Tenemos el lado anterior y el lado posterior. En el plano sagital hay un corte que pasa justo donde está la fobia. Igual se ven también los ligamentos femoral, que va del mismo manteniendo los músculos de los glúteos superior, soporte ya un poquito más lateralizado, ¿no? Vamos viendo más parte del labio, más escapular, cubrir todo lo que es el labio masculino.